tratamos de mantenerlo actualizado. Sobre todo porque hoy no vamos a hablar de lo que pasó en la semana pasada, no de todo, de una cosa, sí, sino de lo que pasó el año pasado o de lo que viene pasando durante este primer año de gobierno de Gustavo Francisco Petro Urrego. Hoy es la segunda parte de 3 que tiene nuestro balance del primer año y aprovechando que es pregrabado, les dejo mi propia versión de ese balance. Empecemos por el comienzo. Tras una campaña agotadora y llena de divisiones insalvables, ataques en redes, mentiras, insidia, bandazos, transfugismos y sorpresas, Gustavo Petro se posesionó como presidente el 7 de agosto, hace exactamente un año. Fue un momento en el que mucha gente se sintió esperanzada y ansiosa por lo que supondría un cambio verdadero en un gobierno que durante 203 años estuvo presidido por gobernantes de derecha, más o menos matizada, más o menos liberal, más o menos conservadora, pero derecha. Las expectativas empezaron muy altas porque gente que no había tenido jamás la oportunidad de sentirse representada en el gobierno, en el poder, por fin lo estaba siendo representada. Por ejemplo, y para empezar, nuestra vicepresidenta Francia Márquez, que llegó a ser vicepresidenta tras convertirse en la sorpresa electoral de 2022, superando por mucho las expectativas de preferencia que todo el mundo le adjudicaba, y venía además con la promesa de ser ministra de la Igualdad, lo que supondría una participación activa en los asuntos del gobierno, y eso, pero igual, desde el minuto cero, con el retraso en la llegada de la espada de Bolívar y un gesto infantil del saliente memécrata Iván Duque, inició el gobierno que desbancó a la memecracia e instaló la semiocracia, que es un gobierno plagado de símbolos, simbolismos, mensajes, discursos, poética y momentos clave en la historia de los relatos de Colombia. Eso a veces ha resultado necesario y positivo y a veces no, porque claro, la gigantesca promesa del cambio, así, el cambio como concepto macro, sin ambajes, sin grises, sin matizar y sobre un juicio según el cual todo lo anterior había estado mal hasta ahora, que a veces parece que sí, pero no, es una expectativa muy difícil de cumplir, sobre todo si se acude como primer refugio y a veces como último refugio al relato, al discurso, a la palabra. Y obvio, eso es importante y lo sigue siendo, pero no en todo ni todo el tiempo. Lo fue, por ejemplo, cuando se nombró el primer gabinete ministerial, un gabinete ministerial paritario, compuesto de vertientes políticas distintas, que hacían honor al pacto que se había concertado para lograr subir a Petro al poder. Era un gabinete con grandes niveles de aprobación, salvo por un par de ministras que un poco por su naturaleza ideológica y otro poco por su naturaleza de mujeres, fueron muy discutidas, pero al tiempo muy defendidas. Un poco lo mismo estaba pasando en el Congreso, en donde el gobierno inició con mayorías abrumadoras por la llegada a la coalición de gobierno de partidos muy acostumbrados a gobernar, pero muy poco acostumbrados a la izquierda. Y uno estaba al mismo tiempo feliz porque había mayorías, lo mismo con el gabinete, pero un poco desconcertado porque estuvieran ahí, porque ahí estaban los godos, los liberales, la U, compartiendo con quienes hasta hacía meses eran sus enconados contradictores, lo que era al mismo tiempo fuente de esperanza y desconfianza. Y sí, aún lo sigue siendo. Pero sobre todo fue el momento en que la gente, algunos con petulancia y otros con preocupación, empezaron a preguntarse por quiénes serían la oposición, porque para muchos era importante que hubiera quien le pusiera freno a quien veían como el coco, el mandengas, y para muchos otros era importante saber contra quiénes iban a enfilarse los ataques reservados. Sobre todo para quienes osen interponerse y oponerse al sagrado orden que dicta el caudillo, pero para otros muchos también era importante entender cómo iba a quedar ese mapa, porque el mapa, sobre todo si uno trabaja en esto, es muy importante. Y pues bueno, la oposición inició sin mucha legitimidad, porque se trataba básicamente del uribismo que el gobierno de Duque se había encargado de aniquilar como fuerza política, aún con sus votos semi-intactos, pero sin la capacidad de posicionar liderazgos que fueran algo más que una farándula de la contradicción. En la mayoría de los casos, sin mayor peso que el de mentir, porque mintieron y siguen mintiendo, diciendo que la dictadura de Petro esto, que el dólar aquello, que la inflación esto, que dónde estaba la protección a los héroes de la patria, que los militares no quieren al gobierno, y tratando de instilar la agenda y la guerra de las agendas, pero no hubo ni ha habido quien logre convertirse en el punto de fuerza de la oposición política. Lo que es curioso en un país tan derechista como Colombia, la única persona que ha reunido esas credenciales, la inercia suficiente
sin que sea de su competencia, es la mismísima Cliqui Dávila, directora de Semana, que abanderó las causas de contradecir en el terreno de la comunicación a un gobierno que al mismo tiempo se nutría del discurso constante y cultivaba una malísima comunicación, lo cual generó una guerra de agendas a la cual se hicieron adictos ambos, desde el gobierno hasta Semana, que trataban de ponerse una noticia versus otra noticia, una noticia versus otra noticia, y la comunicación solamente empeoraba tanto la interna como la externa, es decir, entre sus ministros y funcionarios y también de cara a la prensa. Es paradójico, pero así viene siendo. Y sin embargo, el impulso empezó siendo utilizado para lo que era, porque sin más se inició la legislatura con un triunfo para el gobierno que logró, tras negociarla, una reforma tributaria de arranque inédito y positivo, me parece, porque estaba prometida. Para nadie fue una sorpresa y porque se concertó con distintos sectores. No llegó completa y se retiraron artículos que eran muy positivos para mí, pero la pasaron. Y eso en ese momento ya era algo, porque tenían además que pasar una agenda completa, una torre, un trancón, una toyotada de reformas, muchas de ellas prediscutidas y prerepudiadas, es decir, que pasadas sin leerlas por el filtro de la opinión empezaron a volverse un fucú, un tabú, un pupú entre los titulares y los confidenciales de muchos medios, no solamente la revista de Vicky. No estoy diciendo que fueran buenas, estoy diciendo que para opinar sobre ellas habría que haber visto el texto, leerlo, analizarlo o pedirle a alguien que sepa que lo lea y lo analice por uno, alguna vaina, pero no, eso no era lo que estaba pasando ni es lo que pasó. Al comienzo la más polémica era, y tal vez lo siga siendo, la reforma a la salud, una reforma tan polémica que fue la que generó el trancón inicial de todos los trancones, porque claro, el Capitolio queda en Bogotá y en esa congestión eterna no hay nada que pueda pasar, pero menos va a pasar si se hace una reforma a un tema tan complicado como lo es la salud. No porque no necesite que se lo reforme, sino porque es muy complicado venderle a cualquier persona, y menos a un grupo de personas, la necesidad de cambiar un sistema que afecta sus derechos fundamentales y su bienestar, y que tiene unos mecanismos que la gente ya tuvo que acoplar y aprenderse durante años para poder acceder a tratamientos, citas, exámenes o lo que sea en salud, bien o mal, porque ese no era el punto. Dispuesto a jugarse su capital político en esa reforma, el presidente inauguró sus balconazos, queriendo asimilarse a López Pumarejo, palabras de él, y convocando, sin el éxito esperado, a la gente a las calles. Les pidió desde el balcón del Palacio Presidencial que salieran a la gente a la calle a pedir las reformas, y que si no había reformas podía haber revolución. Y la gente... porque es que es muy distinto marcharle a un gobierno que marchar contra un gobierno. Es muy difícil sacar a la calle a gente que siente que ya logró algo tan grande como poner un presidente representante del pueblo que suponga un cambio. Eso es un esfuerzo gigantesco. El pueblo esperó 200 años, dicen, y precisamente si esperó 200 años, esa espera es equivalente al trabajo que costó meter a alguien que no perteneciera a las fuerzas tradicionales, a las élites, y ese cansancio, esa despresurización, hace que las personas no se sientan tan animadas a salir a marchar como cuando había que protestar, pero no era el único plan. Por supuesto que no, porque al mismo tiempo, y pensando en las regionales que en ese momento se sentían cerca y ya nos están respirando en la nuca, Marce, el gobierno tenía otro plan, que era pasar la reforma política, que era un texto francamente malo, en el que se combinaba el apuntalamiento de viejas costumbres políticas con algunos puntos progresistas, buscando complacer las necesidades de la clase política tradicional a la que tanto se supone que se repudia y que acompañaba en ese momento al gobierno. Para que le votara sus reformas. Cosa que igual no querían que pasara, ni querían sus líderes, César Gaviria, Elian Francisca Torrio y el entrante Efraín Cepeda, ahora presidente del Conservador. Esa reforma se cayó menos mal, y encima se anunció que Roy Barreras, que le estaba abanderando, perdía su curul y la presidencia del Congreso, lo cual dejaba en el trancón absoluto las otras dos reformas, la laboral, que acabó por hundirse, y la pensional, que es la que más consensos ha logrado. Esta agenda de reformas, el estilo de diálogo y no diálogo del presidente Petro y su dura relación con la opinión pública y con los líderes de derecha, a los que desafortunadamente sigue necesitando si quiere que algo pase en este país, generó varios remesones, que se virtieron en dos crisis ministeriales. La primera sacó a 3 ministros simbólicos por razones muy distintas, pero sobre todo a uno,
que era Alejandro Gaviria, exministro de Educación, que había querido volver a ser ministro de Salud y que pasaba pensando de más en una cartera que no era la suya, pero que era representante de una de las caras más virtuosas del petrismo, que es cuando les da por conciliar y pues adiós conciliación. La segunda crisis ministerial sacó a muchos otros ministros y acabó de sacudir la coalición, lo que confirmó de alguna manera el temor de que el gobierno no pudiera mantener mucho tiempo un mismo gabinete, pero al mismo tiempo mostraba, pues primero que Petro tiene sus propias ideas, que tiene el derecho a cambiar de gobierno o como él quiera diseñar el Ejecutivo y que definitivamente estaba dispuesto a hacerse a la máquina que fuera mientras le permitiera llegar a donde va, mal o bien, y en esa medida todo el mundo es prescindible. Sobre eso no tengo opiniones, más allá de que muchos que salieron me caían bien, pero fueron reemplazados por otros que también son competentes. En medio de la turbulencia estaban las crisis de gabinete, pero también el país ha vivido momentos de intenso terror porque el dólar. Al comienzo del gobierno Petro siguió la tendencia que llevaba durante todo el gobierno Duque al alza y empezó a subir escandalosamente, lo cual, sumado a la inflación global, era tomado por muchos como la prueba fehaciente de que nos habíamos aliado con Buciraco, con el demonio. Y ese horror fue reemplazado por la incertidumbre de ver que de repente el dólar bajaba y que mucha gente, medios y opinadores nos dijeran que entonces no, entonces es porque el gobierno va mal. Y eso entonces producía que el dólar se suavizara porque aparentemente el dólar odia a Petro y ya, no tiene nada que ver con nada más, ni con la Reserva Federal de Estados Unidos, ni con las políticas del gobierno, ni con los fenómenos globales, no, es Petro. Encima, ahora nos hablan de cómo eso no puede ser del todo bueno, porque entonces ahora malo si sube, pero si baja, entonces no, ya no está tan bueno en realidad. Entonces está el dólar, pero también están los escándalos que son impajaritables. El primer gran escándalo, aunque han sido simultáneos, fue protagonizado por su mano derecha, Laura Sarabia, de quien se decía que era la mujer más poderosa de Colombia y la encargada de monitorear el pulso de la agenda presidencial por una noticia que fue creciendo y creciendo, pasando de una extralimitación de funciones a unas declaraciones escandalosas de Armando Benedetti, entonces embajador en Venezuela y primer padrino político de Sarabia, a unas interceptaciones ilegales, a un asunto de plata y más declaraciones de Benedetti, y todo acabó en dos puntos distintos. Horribles ambos. Por un lado, un reportaje sin verificar de Semana que mostraba un panorama nefasto y muy oscuro y gigantescas cantidades de plata en efectivo reveladas sin corroborarse por una fuente anónima. Y por el otro lado, el suicidio, comprobado que fue suicidio, del coronel Oscar Dávila, que en paz descanse. Y no se ha sabido aún todo lo que hay y toca investigar, pero hay más. El segundo, que es el que nos tiene penando ahora, llegó por cuenta del hijo del presidente, ex candidato a la gobernación de Bolívar y diputado de la asamblea de ese departamento, Nicolás. Ese Nicolás, no el otro Nicolás. Dey Vázquez, su esposa, denunció que ese Nicolás había recibido plata de un ex narco y que esa plata de dudosa procedencia no había entrado a la campaña Petro, sino a los bolsillos del hijo de Petro para solventar los gastos enormes de la vida que ellos dos vivían. Pero claro, la familia ha sido una de las principales fuentes de drenaje político de Petro. Desde su hermano Juan Fernando, que visitaba gente en las cárceles durante campaña con el actual comisionado de paz, y su esposa, que parece que pone y mete y quita gente y mete las manos, pero realmente quita más de lo que pone. Y ahora su hijo Nicolás, que estaba en líos, ya que en Petro, de forma inédita en este país, y también, perdónenme la opinión loable, permitió que la justicia lo investigara e incluso hace pocos días capturara para meterlo en un proceso en el que el jueves, durante su audiencia, anunció que renunciaba a sus derechos y a la política y dijo que iba a colaborar con la justicia aportando pruebas de una revelación muy grave. Nicolás Petro dijo que a la campaña presidencial de su padre había entrado plata del narcotráfico, plata ilícita. Y en esas estamos, con el país una vez más en llamas, el rancho ardiendo. Y como siempre, porque lastimosamente no hay chance de reconciliar a quienes no creen nada de lo que diga Petro con quienes creen absolutamente todo, tenemos que pedir una vez más, y yo les ruego que nos calmemos un poco. Calma, porque en medio de ese estado de opinión y la crisis mediática está mucha gente sacando conclusiones a priori. Están quienes determinaron que no solo es absolutamente cierto lo que dice Nicolás Petro, sino que además Petro ya sabía, como lo salió a tuitear Vicky Dávila sin ninguna prueba, que le tocó borrarlo, y a quienes determinaron que Petro debe renunciar ya. Por ahora, nada de eso es cierto y nada de eso va a pasar. Ojo, de nuevo, lo que dijo Nicolás Petro es muy grave, pero no hay pruebas de la plata ni de que su papá tuviera conocimiento de eso. Eso tienen que probarlo. Hay un proceso. Pero claro, al otro lado de la guerra de la opinión están los que dicen desde ya
que Petro es absolutamente inocente de todo, de lo cual tampoco hay pruebas, porque ahí está él de presidente tras la campaña, y quienes dicen además que todo es un entrampamiento para arruinar el proyecto del cambio, y de eso, para variar, tampoco hay pruebas. Hay antecedentes como el de Lula en Brasil, pero si algo, Lula es precisamente la prueba viva de qué tan hondo se puede ir una conversación pública viciada. Entonces, por favor, calma. Si quieren protestar, protesten. Si se quieren indignar, indígnense. Si quieren creer o no, bien puedan, pero entiendan, al menos entiendan, que ese hilo de Twitter que ustedes acaban de publicar o de retuitear no condena ni exime a nadie, que ustedes no son la ley y el orden, que ustedes no son los que determinan la realidad, y que ese hilo conspirativo que de repente están poniendo o que le pescaron a una cuenta anónima en Twitter no es prueba de absolutamente nada, y que hasta que no se falle en derecho, en justicia, no existe una sola prueba ni una sola verdad que podamos utilizar. Y la cosa, por supuesto, está difícil, está muy difícil, pero no hay información verificada que nos permita saber qué pasó, y eso se demora. Pero claro, queda el asunto de la legitimidad herida del gobierno, una legitimidad que mucha gente ya dio por perdida de cara al gobierno, no sin razón, y la legitimidad misma del sistema, que debe investigarlo, acusarlo y juzgarlo. Porque si hablamos de las guerras de opinión, y ojo, aquí una vez más, pausa para calmarnos. Ya que estamos en las guerras de opinión, tenemos que recordar que ni las ideas políticas ni el proyecto político se han mancillado, que no deberían depender de una sola persona, que la reforma a la salud no se vuelve buena ni se vuelve mala, sea esto una trampa o sea esto verdad, que si el gobierno resulta siendo ilegítimo, todo lo demás que ha pasado sigue siendo parte de una presidencia y de un proyecto político que combina a muchas otras personas aparte de Gustavo Petro, y que el problema del caudillismo precisamente es ese. Pero ya que hablamos de guerras de la opinión, nadie ha sido un representante más férreo, más ferviente que el farolo de Francisco Barbosa, fiscal general de la Nación y uno de los aspirantes a líder de la oposición, que tras subir con el descrédito de haber sido ternado por su mejor amigo Iván Duque, ahora escoge bien qué casos publicitar y qué casos no, y hace carteleras ridículas para meter gente en la colada que ha sido más o menos mencionada, como Miguel Ángel del Río, y no meter gente que sí ha sido y que sale en la pantalla, como Alex Char y sus 5 puntos. Lastimosamente, el encargado de ser la ley en este país come también de esta ilegitimidad constante por una labor que todos hemos visto, a veces implacable en casos minúsculos, a veces invisible, a veces candidato y a veces ejerciendo como defensa de un Álvaro Uribe a quien ya se le pidió que lleve a juicio 2 veces. Barbosa ha sido uno de los protagonistas de este año de gobierno porque se lo necesita para que imparta justicia, recoja pruebas, asigne investigadores, acuse gente y nos ayude a esclarecer la verdad, pero lastimosamente su sola figura atenta contra la legitimidad de la institución que encabeza. Y sí, perdónenme, no hay forma en la que yo pueda ser imparcial en lo que respecta al fiscal Barbosa, no solamente porque me parece una herencia nefasta de un gobierno nefasto que no respeto, y que él mismo representa el no respeto a la separación de poderes, también porque ese legado es per se el deterioro de una necesidad crucial del Estado y de un país, la de tener un gobierno que tenga frenos y contrapesos, pero además porque debería ser la garantía de justicia. Y la garantía de la justicia, cuando la cabeza del ente acusador es un tipo que sale a mostrarse cuando el caso es mediático, pero al tiempo mantiene la injusticia viva contra las juventudes del paro 2021, sin resolver los casos pertinentes que necesitan una condena y sin absolver a quienes nada hicieron distinto a protestar. Difícil así. Difícil así cuando es el mismo fiscal que quiso allanar la FLIP. Difícil así. Y hay muchos campos de batalla en esta guerra de la opinión. El primero, por supuesto, es Twitter. Plataforma de la cual durante este año Petro se ha pegado para comunicar sus políticas e ideas de manera inmediata, pero también para contar cada decisión, nombrar ministros y ministras, agradecerle a Metallica por una foto falsa y dar peleas tontas contra los medios de comunicación. Así, todos en absoluto, o bueno, no todos, todos los medios hegemónicos a los que sí les contesta entrevistas que luego los independientes pequeños y acordes a sus políticas de gobierno no les contesta. Y sí, hay medios de comunicación, tuiteros, periodistas y políticos que son además columnistas que no van a aceptar un solo triunfo del gobierno y que han llegado incluso a desinformar de forma deliberada y vergonzosa. Y este ha sido un año de gobierno que ha estado marcado por la desinformación, y eso no solamente se debe a estos medios antigobiernistas, porque
porque además muchos medios han dicho grandes verdades y descubierto sombras en el gobierno, en las acciones de sus funcionarios, en los negocios que hacen, en el Fondo Nacional del Ahorro, en las pasadas, en las presentes y en las incógnitas y en la incertidumbre de la semiocracia inacabable. Es decir, todos, desde los enredos de Palacio, las declaraciones matizadas, los mensajes llenos de símbolos, la paranoia constante de quien cree que lo van a traicionar, todo el tiempo, y la poética del cambio, la poética de la política y la poética de la propaganda oficial, hemos aportado una desinformación que solo causa zozobra, una zozobra que no le conviene a un gobierno tan ambicioso, mucho menos cuando fuera de las pantallas y las elucubraciones se está tratando de solucionar una guerra con la política de paz total, que como bien lo decía nuestra querida Laura Bonilla, es el gran lunar de este año, porque se busca la paz, pero se ha enturbiado una y mil veces la conversación de la paz, y las masacres siguen ahí. Y la inseguridad no solamente campea, sino que se vuelve más y más una línea en las campañas a las regionales. Y el asesinato a líderes sociales sigue ahí y hay que frenar esas violencias. Si algo, este primer año de gobierno, como ya lo he dicho muchas veces, ha sido el año del país de Schrödinger, que no se sabe si está excelente, como dice el gobierno y su gente en las redes, o si está absolutamente horrible, como la mayoría de los espacios mediáticos, muchos de los cuales son, sí, espacios corporativos, quiere mostrar. Al igual que con el gato de Schrödinger, al no saber si está bien o mal, excelente o pésimo, vivo o muerto, se entiende, en este caso se malentiende, que está a las dos al tiempo. Un país que está al mismo tiempo excelente y pésimo, al mismo tiempo el infierno y el cielo. E incluso con esa incógnita quedan otras preguntas importantes. Preguntas por la inclusión y por el papel que finalmente va a cumplir Francia Márquez en el gobierno, en el que su cara fue un gran impulso y la esperanza de mucha gente a la que a este punto ya ni siquiera valdría la pena llamar minorías. Pero queda también la pregunta sobre qué va a hacer de la paridad en un gobierno que la prometió y que no está cumpliendo con ella. Nos preguntamos por la mucha capacidad de decir cosas, pero la poca capacidad de convertir en diálogo en resultados concretos y puntos de acuerdo, en la incapacidad de aceptar la crítica o de tener voces disonantes sin que éstas acaben por generar desconfianzas. Queda la pregunta de cómo le irá a ir al nuevo ministro de Cultura, que tras meses de incertidumbre, por fin ha sido nombrado, y a Juan David Correa. Mucha suerte y felicitaciones. Esperamos que ahora sí exista, dentro de un gobierno que fue apoyado por la gran mayoría del sector cultural, una respuesta a nivel de políticas concretas y reales de las que podamos sentirnos orgullosos para todo el sector cultural, incluyendo, por supuesto, a quienes no apoyaron al gobierno. Y claro, nos queda la pregunta inmensa sobre cuál es el plan de cara a las elecciones regionales, porque hay un partido o una coalición de partidos de gobierno que parece estar pagando la primiparada, todas las primiparadas al tiempo, en un momento en el que se les va a cobrar con creces no estar gestando un proyecto político con liderazgos más claros, mucho más allá de Petro, un proyecto que necesita nombres y democracia interna, un cambio al que se le pide que se haga efectivo en las costumbres, tanto como en los discursos. Así que hoy seguimos con nuestro balance, esta vez enfocado en lo que ha querido Petro que sea un gran fuerte, su posición frente al mundo y uno de sus discursos más poderosos, el de la agenda ambiental. ¿Está funcionando la agenda ambiental y el discurso internacional? ¿Qué nos dice la política internacional de Petro en contraste con su posicionamiento como líder internacional? ¿Está ayudando a jalonar un verdadero cambio de mirada en lo ambiental? Todo eso nos lo vamos a preguntar hoy y por eso nuestro hashtag hoy también es el primer año de Petro. Por ahora, el primero de 4. Ya veremos. Ya volvemos a ti.